Cada día, miles de personas salen a cumplir con sus responsabilidades laborales, pero para muchas, el trayecto se convierte en un riesgo. La seguridad vial no es solo una obligación legal, es un compromiso con la vida. En Positiva Compañía de Seguros lo sabemos. Por eso, acompañamos a las empresas en su misión de proteger a sus trabajadores con herramientas concretas, modernas y efectivas. Adoptar un plan estratégico de seguridad vial, PESV, es un paso fundamental para transformar la movilidad en las organizaciones. Este plan permite reducir la siniestralidad, promover comportamientos seguros y cumplir con la normatividad vigente. Positiva te ofrece una estrategia práctica para implementarlo a través de nuestro portafolio de soluciones técnicas en gestión de la seguridad vial, un recurso educativo que ofrece herramientas prácticas para crear entornos más seguros y saludables. Contamos con cursos virtuales especializados, curso en Plan Estratégico de Seguridad Vial, curso de Prevención de Accidentes Viales y el curso de Inducción y Reinducción del Transporte Urbano, diseñados por expertos en movilidad y prevención de riesgos, los cuales ofrecen herramientas efectivas para prevenir accidentes, mejorar el comportamiento de las vías y fomentar un entorno más seguro. Todos nuestros cursos son asincrónicos, certificados y disponibles desde cualquier lugar del país. Pero no estamos solos. Nuestra comunidad nacional de conocimiento en seguridad vial te conecta con expertos, talleres, seminarios y contenidos que fortalecen las competencias de actores viales, líderes del Plan Estratégico de Seguridad Vial, brigadistas, responsables del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y altos mandos de la organización. También ofrecemos experiencias inmersivas con simuladores de realidad virtual a través de nuestra Ruta Naranja, donde se vive la conducción segura en entornos controlados. Y porque sabemos que la educación transforma comportamientos, hemos creado materiales de sensibilización, afiches, mailings, piezas informativas, juegos interactivos, videos, cartillas y herramientas auditivas como Posiplay, con radionovelas que narran historias reales para generar conciencia. Yo me siento relativamente bien. O pienso que estoy bien. Entonces, pues nada, estoy intentando no pensar en el asunto. Es raro porque casi no me acuerdo porque estoy afanado. Cuando de repente escucho que me marcan al celular. Y en esa fracción de segundo que lo agarro para contestar, me sale un camión de la nada. La seguridad vial es clave para proteger vidas. Con Positiva, haz de tu empresa un modelo de gestión vial. Nuestras soluciones convierten los riesgos en oportunidades para cuidar a quienes día a día lo dan todo por tu organización. Adopta el Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV. Fortalece tu cultura preventiva y protege a tu equipo. Ingresa a www.posipedia.com.co y descubre todos nuestros contenidos. Contáctanos y juntos crearemos un entorno más seguro. Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva, un lugar pensado para entender mejor lo que hacemos y aprender de forma clara y útil. Soy Diana Álvarez y voy a acompañarlos durante esta hora. Quiero que iniciemos unas respuestas suyas en el chat, los quiero estar leyendo y que compartamos nuestra historia. Si tu historia personal hasta hoy tuviera que resumirse en una sola palabra, ¿cuál elegirías? Pienso que a lo largo de la vida vamos acumulando experiencias, decisiones y momentos que nos marcan, pero más allá de lo que nos pasa está cómo lo interpretamos y cómo logramos, cómo lo integramos en nuestra historia personal.
Voy a ver si por aquí en el chat de preguntas me han dejado alguna respuesta. Guido Felipe Fina Cabrera nos saluda, buenas tardes. Neila Mailde Alfonso también nos saluda, buena tarde. Muy buena tarde para ustedes dos. Qué gusto saludarlos en esta tarde. Por aquí Alexandra Mancera dice, buenas tardes, resiliencia. Qué linda palabra. Me gusta, me gusta. Si mi historia personal la pudiera definir con una palabra, Guido nos responde por acá. ¿Cuál sería la palabra, Guido? Bueno, yo les voy a estar leyendo. Quiero que por favor me dejen sus respuestas. Y es que cada experiencia que vivimos nos va moldeando a quiénes somos y cómo contamos nosotros mismos. Nuestra identidad no es algo fijo, se construye desde la memoria, las decisiones y el significado que le damos a la vida. Por eso hoy en la Comunidad Nacional de Conocimiento en Comunicación y Cuidado de la Voz veremos la sesión número 3, mi narrativa personal, mi identidad y mi memoria. Para esto le damos la bienvenida a la doctora Ivette Consuelo Hernández Avendaño. Ella es fonoaudióloga con maestría en comportamiento no verbal y detección de la mentira. Se desempeña como asesora en comunicación ante medios y audiencias, integrando el análisis del lenguaje y la expresión para fortalecer la comunicación efectiva. Doctora Ivette, gracias por estar aquí esta tarde. De verdad es un gusto tenerte con nosotros. A mí me encanta. Muchas gracias, Diana. Si ustedes conocen la actriz Rachel McAdams, creo que es inglesa, se parece a Diana, o sea que tenemos una mujer muy bonita en pantalla, encantadora, y la puse un poquito incómoda, pero le estoy contando parte de su narrativa personal. Muy buena introducción para este tema. Vamos a ir a la presentación, entonces, y este espacio que hemos dedicado, que está centrado en este año, en el diálogo interno, parte de la comunicación, más bien el origen de nuestra comunicación desde el cuerpo, desde las palabras, desde la voz y desde la forma como nos interrelacionamos. El origen está en la narrativa que he creado de mí misma y que se traduce en un diálogo interno, una cabeza que me conversa hasta 90,000 palabras al día, de 70 a 90,000, depende del estrés. Cuando hay más estrés, más palabras vienen a mi mente. Y ese diálogo interno no es igual en todo el mundo. Está muy moldeado, condimentado, sazonado por la narrativa que me he creado. La semana pasada, el primer día, hablamos de ese huésped invisible, comprendiendo qué pasaba con el diálogo interno, dónde estaba en el cerebro y cómo respondía el cuerpo. En la segunda sesión estuvimos viendo el puente entre ese pensamiento y la palabra, ¿no? Lo que dice recibes y la palabra, cómo va moldeando ese pensamiento, pero además de mi propio pensamiento, como por dentro hay algo que hace que mi pensamiento vaya por esa dirección. Y el complemento perfecto para esa segunda sesión es la sesión de hoy, porque vamos a ir al origen. ¿Quién es el que habla? ¿De dónde viene esa voz? ¿Quién es el que habla? ¿De dónde viene esa voz? Así que ir a mi narrativa personal nos va a ayudar a identificar tanto, y en la medida en que conocemos, pues lo manejamos mejor. Aquí viene, siempre les digo, hemos planeado todo tan bien y Positiva lo hace tan planeado que esto desde final de año está todo. ¿Cómo va a ser? ¿Cuántas sesiones? Porque no se improvisa. Para uno como especialista es una exigencia, como panelista es una exigencia, y es maravilloso porque también muestra el respeto que tenemos por ustedes en cada una de nuestras intervenciones. Dicho esto, y con esa excelente introducción que nos hizo Diana, vamos a evaluarnos cómo son nuestros conocimientos de entrada para ese tema. Y Diana ya dio pistas en la entrada, así que buenísimo. Así que vamos con nuestra evaluación, Diana. Claro que sí, doctora Ivette, ya calentamos motores con la primera pregunta. Queremos saber los conocimientos previos que ustedes tienen sobre el tema de hoy. Les repito, los queremos ver muy participativos, vamos a estar ahí pendiente leyendo y los invitamos a responder las siguientes preguntas.
La primera pregunta, la identidad personal es A, algo que nace con nosotros y no cambia. B, una historia que puede actualizarse o C, lo que otros dicen de nosotros. Vamos a esperar unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. Algo que nace con nosotros y no cambia, 56%. B, una historia que puede actualizarse, 41%. C, lo que otros dicen de nosotros, 3%. Vamos entonces con la segunda pregunta. Cuando recordamos algo, nuestro cerebro A lo reproduce exactamente como pasó. B lo reconstruye con vivencias actuales. C lo borra automáticamente si fue doloroso. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A lo reproduce exactamente como pasó, 43%. Lo reconstruye con vivencias actuales, 56%. C lo borra automáticamente si fue doloroso. Muy bien, vamos con nuestra última pregunta de este sondeo inicial. Reescribir mi historia implica A, negarla y fingir que nunca ocurrió. B, olvidarla y no pensar más en ella. C, separar los hechos de la interpretación. De nuevo esperaremos unos segundos para leer los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, negarla y fingir que nunca ocurrió, 9%. B, olvidarla y no pensar más en ella, 18%. C, separar los hechos de la interpretación, 74%. Muy bien, muchas gracias a quienes hicieron parte de este sondeo inicial. Ahora sí, iniciamos con esta sesión. Doctora Ivette, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Gracias, Diana. Wow. Les cuento que cuando yo hice las preguntas y luego las miraba, yo decía, están como difíciles, o sea, las preguntas no me parecieron tan orgánicas. Y sin embargo, las respuestas que ustedes están dando me hace ver que están bastante capacitados en el tema, cosa que me reta y cosa que me emociona también. Y nuestra frase del día, nuestra frase para este tema viene de este filósofo francés y es buenísima porque el hombre es ese ser que se inventa a sí mismo al contarse su propia historia. ¡Wow! O sea, mejor no se puede resumir. A veces tenemos ideas, no ustedes porque veo por las preguntas que no tanto ustedes, pero tenemos ideas de que uno es por lo que le pasó, es por sus genes y algo de uno sí es así, es el territorio, pero realmente lo que nace en ese territorio es la historia que me cuento sobre mí mismo y eso es bastante revolucionario. Y vamos a ver nuestro contenido. Lo primero, del primer capítulo de estos 40 minutos, ¿quién habla cuando me hablo? ¿Quién es el que está allá hablando cuando por dentro me estoy hablando? El origen. ¿Cómo recuerda mi cerebro lo que soy? Y tercero, si puedo cambiar mi historia sin mentirme, porque por lo menos yo que soy tan clínica, disculpen, estoy en un sitio donde pasan ya los aviones muy bajitos y cada nada, espero que no sea interferencia para ustedes. ¿Cómo puedo cambiar mi historia sin mentirme? Es decir, yo oigo mucho pensamiento positivo, dígase que usted se siente la persona más bella, pero usted no se siente bella, dígase que usted se siente que es poderosa y rica, pero usted en su mente no siente, entonces se está mintiendo y el cerebro no lo va a creer así usted se esfuerce, sino cómo la historia sí se puede cambiar a partir de la compasión y la ciencia. Y cuando hablo de compasión no es lástima. La compasión es uno de los sentimientos más hermosos que sazonan el amor. El amor con compasión es maravilloso y compasión viene de compañerismo, viene también de comunicación y es como estoy con el otro. La compasión es solidaridad, no es lástima. Eso es diferente porque en la lástima hay superioridad por parte del que mira al otro y un poco de desprecio hacia el otro, mientras el compasión estoy contigo como compañero. El objetivo
de nuestra sesión de hoy es comprender que la identidad es una historia actualizable, es decir, nos podemos resetear. Uno de ustedes hablaba de resiliencia y es eso, bellísimo. Yo amo esa palabra y esa resiliencia es actualizo mi historia. Me doy contra el piso, no me queda sino levantarme y actualizar la historia y vamos para adelante. Identificar cómo la memoria reconstruye el pasado, es decir, creemos que lo que nuestra memoria recuerda del pasado es cierto. Cuando vemos las personas que recuerdan un hecho, en un crimen, por ejemplo, no todo el mundo lo recuerda igual. Luego hacen el retrato hablado y no es tan fácil llegar a ese retrato hablado. O también ponen a varios hermanos, son 5 hermanos de una casa y los ponen a hablar de una historia. Cuando la abuelita llegó de sorpresa y todos lo dicen diferente. Es decir, cada cual, como dirían en periodismo, editorializa la historia, le pone cosas de acuerdo con sus propias vivencias que tal vez no ocurrieron, pero el cerebro va agregando esas vivencias. Y el objetivo, aplicar una herramienta para renarrar con compasión. Dejemos de darnos tan duro, les decía el primer día una frase del psicólogo americano Wayne Dyer que me encanta, que dice: si tratáramos a los demás como nos tratamos en nuestro propio cerebro, no tendríamos un solo amigo. Y yo creo que hay que reconsiderar que el primer amigo de nosotros mismos somos nosotros, no hay otro, o sea, hay muchos y gracias a Dios, pero nadie como nosotros y ninguno podrá realmente ayudarnos si nosotros no nos tratamos de una manera mejor, que no estoy hablando de narcisismo, pero a veces creo que lo que más carecemos es de narcisismo, la mayoría, sino que somos realmente sádicos con nosotros mismos. Hace algún tiempo me llegó una caricatura por WhatsApp y una chica dibujada ahí decía: tengo una cita hoy con una persona muy importante. Y la amiga le decía: sí, ¿con quién? Conmigo misma. Y me fascinó. Como a la semana me di una cita con la persona más importante, aunque yo les confieso y se los he dicho acá, yo he estado construyéndome poco a poco del síndrome del impostor, que en mí claramente está diagnosticado, el no creérmela, el creer que soy una impostora, que no me merezco, que a pesar de que me digan que soy brillante, que tengo logros, me cuesta trabajo creerlo y es algo que cada día voy trabajando sin lastimarme, porque antes lo hacía lastimándome, como soy de estúpida, tratándome así, pero a la vez estaba siendo peor de cruel conmigo. Entonces, ha sido algo bellísimo. Pues me di un café y lo gocé. En un sitio, me fui a un sitio rico y dije: me merezco un café. Y lo tomé solita, disfrutando cada cosa, mirando lo que pasaba. Fue muy especial tener esa cita conmigo misma. Esa caricatura me impulsó. Y es un tanto eso, como nos vamos prenarrando con compasión. Entonces, voy a hacerles 3 preguntas. Vamos a hacer un experimento. Y se lo van a contestar en la mente para no utilizar el chat que yo digo es territorio de Diana. Entonces, vamos a hacernos 3 preguntas en la mente cada uno de ustedes. Primera, ¿quién habla cuando te hablas a ti mismo? ¿Quién habla? ¿Serás tú? ¿O será la profesora de la escuela, la mamá, la tía, el abuelo, un padrastro? Segundo, ¿cómo recuerda tu cerebro lo que eres? ¿Cómo lo recuerda? Y tercero, ¿puedes cambiar tu historia sin dejar de ser honesto? Es decir, sin mentirte, siendo honesto. Puede que yo no me sienta la más bella, pero entonces en lugar de decir, soy la mujer más bella, de pronto, y hablo de Ivette Consuelo, puedo mirar con claridad mis ojos y decir, oye, son bonitos, tienen un color extraño, como entre verde y miel, que a veces cambia y tiene una expresión agradable. Puedo mirar mis piernas y decir, oye, son largas, torneadas, muy bonitas. Y eso sí me lo creo después de verlas con mucha objetividad, porque ni siquiera era capaz de ver eso y ya la gente me lo decía, yo no lo creía, pero un día objetivamente las vi y dije, caramba, son bonitas. Entonces parto de lo que tengo. Oye, tengo un cabello resistente a pesar de que me pongo muchos colores, pero el cabello brilla siempre y es abundante. O sea, puedo partir honestamente de lo que tengo y empezar a reconstruir. Oye, eres muy buena mamá. Oye,
ha sido buena amiga, oye, ha sido luchadora, ha sido, como uno de ustedes decía, resiliente más que la cucaracha, me decía una amiga, eres como las cucarachas, la golpean con la escoba y por el palo se sube, más o menos así. Entonces, de esto, 3 ideas clave. Eres la historia que decides contarte sobre lo que te pasó. Segundo, esa historia se puede actualizar, no con mentiras, se puede actualizar con compasión y con ayuda de la ciencia. Vamos a ello. Entonces vamos con nuestro primer capítulo. ¿Quién habla cuando me hablo? Y el subtítulo acá, como dirían los periodistas, la bajante, es que la identidad no es una estatua. A veces creemos, no, esta es mi identidad. Y sí fue una pregunta donde hubo casi empate, 43 perdón, 54 fue la respuesta más fuerte, y era que nace y no cambia, que la identidad personal nace y no cambia, porque nos han enseñado a eso y es mentira. De hecho, se ha visto, y lo había dicho en otra charla hace como 2 años, que el cerebro nace con una predisposición al pesimismo o al optimismo. Aquí hay una área que se llama prefrontal, que es la más humana, y en esta área prefrontal, del lóbulo frontal, en esta área prefrontal, que es lo más humano, donde está el pensamiento, la inteligencia emocional, el gerente del cerebro, dicho de otra manera, si cuando yo nazco tengo predominio de actividad del hemisferio izquierdo, soy optimista. Si cuando yo nazco tengo predominio del hemisferio derecho, soy pesimista. Pero lo interesante es que la persona puede cambiar por lo que haya pasado en el vientre de su madre, por sus genes, por todo, pueden nacer con tendencia al pesimismo o al optimismo. Lo increíble que se ha visto es que cuando alguien se propone, de ese bebé que nació con tendencia al pesimismo, puede ser la persona más optimista y más empática y comprensiva. Y a lo mejor ese que nació con tendencia al optimismo se deja llevar por situaciones, se cuenta historias de una manera y cae después en el pesimismo. O sea, no hay una identidad como una estatua, hay un libro que podemos escribir. ¿Qué libro, qué novela estamos escribiendo en nuestra vida? Y eso es un planteamiento. Yo también a veces digo, ¿qué partitura tocamos? ¿Una partitura de dolor o una partitura interesante con sus bajos y sus altos y como diríamos las claroscuros? Entonces hagamos un experimento mental aquí. Pregúntense cada uno de ustedes, ¿qué soy? Fíjense que no estoy diciendo quién soy, estoy diciendo qué soy. Y esa primera respuesta que se les venga a la mente nos va a ayudar muchísimo, porque ¿qué te vino cuando yo te dije qué soy? Y si esa pregunta me la hubieran hecho a mí cuando tenía 25, 30 años y como diría alguien, y era muy buena moza, porque era jovencita y el cuerpo no tenía las huellas de haber sido mamá, del tiempo que ha pasado, de la celulitis que de pronto ha colonizado parte de mi cuerpo, sino como era bailarina, era muy guapa. Y sin embargo, si a mí me preguntaban en esa época, que no fue muy feliz para mi vida, pero porque yo me hice una historia diferente, me decían que soy, yo hubiera dicho, y disculpen, les va a sonar brusco, pero en mi mente, honestamente, me decía una basura, una persona conflictiva, que soy una persona que tiende a tirarse todo lo que hace, una fracasada. Era mi narrativa en ese momento. Entonces, el responder a ese qué soy nos hace ver en este momento que esa primera respuesta que te llega a la mente es lo que otros han dicho. Eso no eres tú. Es una narrativa que la llevas puesta como una segunda piel, pero no eres tú. O sea, no tenemos una identidad fija, tenemos una historia que nos contamos, y esa historia, que es el punto donde podemos reflexionar, no fue escrita por alguien, fue escrita por otra persona, no por ti. Te la escribieron cuando eras chico, tus padres, tu escuela, tus heridas, tus triunfos. Entonces, claro, yo llegué a Bogotá y era o sea, en esa época no se hablaba de hiperquinesia, era una niña hiperquinética con problemas de atención, pero me castigaron, me amarraron, me decían que era estúpida, que era torpe, que era un desastre, me castigaban todo el tiempo. Yo miraba atrás hablando hace poco con una amiga, yo decía, realmente en mi infancia en el colegio no me castigaron, me torturaron, porque me dejaban amarrada o me dejaban así parada y me daban con una regla, me insultaban, me encerraban en un cuarto oscuro
tratando de que yo pusiera atención, pero en esa época nadie sabía que había hiperquinesia y déficit de atención. Entonces fue realmente una infancia de tortura en donde yo detestaba ir al colegio, pero ni modo de decirle a los papás que no quería ir al colegio. Entonces fue dolorosa y uno eso le va quedando. Una niña de 6 años entra a un colegio y le dicen todo eso que antes nunca le habían dicho y se lo va creyendo. Entonces se va construyendo esa historia. Cada uno estará rememorando. Ojalá la mayoría de los que están viendo aquí fueran de triunfos, de amor, pero no es lo común, pero eso es lo lindo de la vida, que vinimos justamente a pesar de los guiones que nos tocaron a construir nuevas historias y que esas nuevas historias, como parafraseando lo que diría Carl Jung, el psicólogo, esa sombra que se ha creado en nosotros es la fuente de mayor creatividad e inspiración y también es la luz para otros. Cuando nos atrevemos a entrar a esas sombras y hacer nuevas historias y hacer nuevos estilos de vida, estamos dando luz a otros. Entonces, eso es lo lindo de la vida. Y es clarísimo que no hay un yo fijo en el cerebro. Y pensémoslo de esta manera. 2 chicos o chicas tienen reprobados, se rajan, como diríamos en mi época, no sé si todavía lo sigan diciendo, se rajan en el examen de matemáticas. Pongo matemáticas por lo que la mayoría sufre. Algunos de ustedes sí serán muy buenos en matemáticas, pero la mayoría, el promedio, lo sufrimos. Además, parece que la mayoría de profesores de matemáticas son densos, aunque hay profesores de matemáticas deliciosos, pero no es la mayoría que nos hagan sentir las matemáticas como algo sabroso. Entonces, ante ese reprobado, un niño, una niña, se dice soy mala para los estudios, soy malo para los estudios, mejor yo no intento nada difícil, dejé así, como decimos en Colombia. Pero otro se dice aprendí que no sé estudiar, soy alguien que supera fracasos. El diálogo interno es otro. Entonces, no hay un yo fijo en el cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro hemisferio izquierdo, que es muy charlatán, es un intérprete que inventa historias para dar sentido a lo que hacemos. Él se inventa las historias para darle sentido a lo que estamos haciendo. Entonces también tenemos unos actos que estamos realizando por lo que otros nos dijeron. Y esos actos hacen que el cerebro cree una narrativa. Oímos algo, hacemos unas acciones para reforzar lo que nos dijeron y el cerebro comienza a contar historias. Es decir, que ese diálogo interno viene de eso que nos dijeron, de las acciones que dijeron. Eres estúpida, me porto como estúpida. Eres una buena para nada, me porto como una buena para nada. Eres insufrible, me porto como una niña, que entonces ya que soy insufrible voy a hacer sufrir a todo el mundo, que era la narrativa que yo me hacía. Y los profesores casi que se rendían porque comencé a responder con agresividad ante las agresiones, ¿ven? Entonces, fíjense cómo uno va haciendo eso. Yo veía después la historia de mi hijo y conseguí un colegio que amo mucho donde él estuvo, no lo digo porque no, sería como hacer propaganda y no es para estos espacios, pero amé ese colegio profundamente. Resulta que mi hijo nació con más hiperquinesia y más déficit de atención que el mío. Ahí yo me di cuenta, genéticamente hay, varios de mi familia tienen eso y es brillante. Justamente su cerebro es muy brillante, pero con esas dificultades. Seguramente varios de ustedes lo vivieron o seguramente tienen hijos así y ojo con ello. Y lo metí a un colegio donde respetaban esos déficits de atención y recuerdo que una vez él me dijo, mamá, ¿sabes una cosa? Hoy aprendí con la profesora, habló conmigo y me dijo que yo era un niño que aprendía diferente. Me dijo que yo era un niño que iba en un carro, que iba a mucha velocidad y que eso era muy bueno porque llegaba muy rápido al lugar donde debía llegar, que eso era bueno y me hacía brillante, pero que era malo porque no me detenía como los otros niños a mirar las flores del camino, a mirar las cosas que hay en el camino, que yo podía manejar ese carro mejor para también poder disfrutar lo que otros niños. Entonces, mamá, estoy feliz porque soy brillante y sé que puedo manejar mi carro más despacio. Para mí fue como, o sea, yo recordaba la señorita Gladys, que fue la torturadora mayor en mi colegio,
y recordaba lo que mi hijo estaba viviendo y era tan feliz porque yo decía, estoy construyendo otra historia y a través de la historia de él me estoy también yo reconstruyendo. Me encantó el ejemplo del carro. Mire cómo una narrativa puede ser cambiada con personas que lo hacen adecuadamente y entonces el cerebro se crea otra narrativa. Ahora, entremos a eso, al cerebro. ¿Cómo recuerda mi cerebro esa historia? Entonces, algo que vamos a enfatizar en que recordar es reconstruir, no reproducir. Ojo, lo que recuerda tu cerebro no es tan real. El cerebro no reproduce tal cual fue. El cerebro reconstruye convivencias. Y en eso, un área del cerebro que se llama el hipocampo tiene mucho como protagonista, porque el hipocampo es una de las áreas de memoria. Entonces, vamos con ese momento. ¿Cómo recuerda el cerebro? No, todos, la mayoría de nosotros hemos creído que recordar es como un fotógrafo. El cerebro tomó la fotografía tal cual fue y así la reproduce. El cerebro coge pedacitos y solo le quedan pedacitos y en lugar del fotógrafo que toma y reproduce tal cual fue, el cerebro reconstruye como el arqueólogo. El arqueólogo coge piezas, desentierra piezas y armando esas piezas reconstruye una historia. Acá vivió el Pithecanthropus, aquí hubo un tiranosaurio. Él reconstruye con piezas. Aquí hubo una civilización perdida y muchas veces nuestra historia es una civilización perdida que reconstruimos. ¿Y qué son la mayoría de esas piezas? Vivencias, cómo vivimos, las gafas que nos pusimos en ese momento, por lo que sea, por muchas cosas alrededor. Con esas gafas miramos la vida. ¿Con qué gafas las miraste? ¿Con gafas grises? ¿Con gafas rosas? ¿Con gafas transparentes? ¿Cómo viviste la vida? Y tal como el arqueólogo comienzas a reconstruir esa historia. Y aquí entra esta estructura maravillosa que es la de la memoria, que es el hipocampo. Hipo por caballito, ¿no? Hipódromo. Entonces, hipocampo. Y esa estructura que está en esta parte del cerebro, muy en la zona temporal, miren, del tiempo, mírenla como es, aquí sería como la extrajeron, y aquí miren por qué dicen que se parece a un caballito de mar. Entonces, esa zona del hipocampo trabaja con lo que tiene hoy. Y tu pasado se reescribe un poco cada vez que lo recuerdas. Recuerdas ese pasado y vas con lo que estás viviendo, reconstruyes otro pedazo. Es decir, como el arqueólogo, ese hipocampo comienza a meter pedacitos de vivencias actuales y de pasadas y cada vez va robusteciendo la historia, pero no fue así como pasó. Luego, si te cuentas una historia dolorosa, él comienza a construirla de manera dolorosa. Siempre me pasa eso, como una canción, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me llama, nadie me es fiel. Entonces empieza a pasar ese tipo de cosas. Pregunta, ¿hay una historia de tu vida que te has repetido tantas veces que ya no sabes si pasó así o la fuiste decorando? Te fuiste poniendo como una casa que se está remodelando, muchas cosas que antes no había. A veces uno está hablando y la tía dice, pero eso no fue así. ¿Cómo así, tía? No, eso no fue así. Y entonces, o a veces yo hablo con mis hijos y mi hija, por ejemplo, me dice, mamá, yo no recuerdo eso. Y mi hijo dice, ¿cómo no recuerdas? Mamá, no, yo no recuerdo. Yo no recuerdo que eso haya pasado. Entonces, el cerebro es selectivo de acuerdo con lo que reescribe cada día. Es decir, que tú no estás condenado irremediablemente a una reproducción tal cual, sino a una reconstrucción. No estás condenado a la versión más dolorosa de tu historia. Puedes escribir y coger otras piezas más agradables, reales, no mintiéndote, y reconstruirla de una manera mejor. Entonces, ¿cómo puedo cambiar esa historia sin mentirme? ¿Cómo puedo llegar a esa narrativa personal desde mi diálogo interno compasivo? Y esto es algo maravilloso. Espero hasta aquí ser lo más clara posible sobre todos los procesos fisiológicos y de neurología. Siempre les insisto, yo no soy psicóloga, entonces no lo hago desde el trabajo psicológico. La vez pasada me hacían una pregunta a alguien fantástico, porque la pregunta era buenísima y me hablaba que si desde el enfoque conductista, cómo se haría
toda esta parte de ese puente entre el pensamiento y palabra, yo le decía, no, mira, en esa pregunta no me atrevo a responder, no soy la persona, no soy psicóloga. Yo lo hago desde la fonoaudióloga que trabajó neurología y que le gusta mucho adentrarse dentro del cerebro, pero visto desde las gafas de la fonoaudióloga y teatrera que he sido, con varias herramientas con las que construimos nuestros personajes. Y esto viene muy a tono. ¿Cómo creo esa nueva narrativa desde un diálogo interno compasivo? Si nosotros, los actores, somos capaces de hacer sentir tanto al público, los diferentes actores, porque construimos un personaje y ese personaje, y eso fue una de las reflexiones que yo me hice, ese personaje, cuando nos subimos al escenario o estamos frente a una cámara, ese personaje es real en nuestro cuerpo, no totalmente en nuestra mente, depende del método que use, pero es tan real en nuestro cuerpo y se comporta y se ríe y llora, tal como el personaje, como lo escribió el director. ¿No podremos nosotros también reescribir mejor nuestro personaje cuando lo estamos viviendo todos los días? Los actores lo hacemos en la película que estén grabando, en la novela o en el escenario donde nos estemos montando una temporada, un mes, una semana, 6 meses, pero es algo que pasajero, pero nosotros estamos protagonizando y creando nuestro propio escenario en nosotros mismos. ¿Cómo entonces hacer que esa narrativa personal sea benéfica para nosotros y para los que nos rodean? Vamos a ello. Y vamos a adentrarnos en cómo se logra esa narrativa compasiva. Cada uno de ustedes, cada una de ustedes, yo incluida, pensemos en una historia difícil de nuestra vida, algo que todavía nos duela o nos dé vergüenza, ¿no? Recordémosla por un momento, eso que nos dio dolor, vergüenza, recordaría. Y vamos con el paso número 1, el hecho puro. ¿Qué pasó realmente? Es decir, no le voy a poner adjetivos, no, como en un noticiero, sino qué pasó realmente, el hecho puro. Entonces, en periodismo acostumbran decir mucho el hecho puro. ¿Qué pasó? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Vámonos al hecho puro. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? 5W, dicen ellos por el inglés, who, why, where. Bien, entonces el hecho puro. ¿Qué pasó realmente? No le pongamos editorial, solo el enunciado. Pasó esto, sí, pasó esto, pero pasó esto. Yo era una niña inquieta, pasó esto. La señorita era una persona agresiva que no tenía conocimientos de pedagogía. El hecho puro. Paso 2. ¿Qué te ha dicho sobre eso? Entonces, ¿qué me he dicho sobre eso? Que era estúpida, que era insufrible, que era buena para nada, que era agresiva. Y entonces, ¿qué etiqueta te llevas puesta? Recuerdo y disculpen que hoy hable de mí, pero es la forma de mostrarle la narrativa y cada uno estará estudiando su propia narrativa, estará vivenciándola, recordándola, sintiéndola. Y eh, yo recuerdo mucho que ella me decía todo eso y luego paso al colegio de las monjas y igual me castigaron, fueron menos crueles, es decir, que las monjitas fueron mucho mejor. Y, pero claro, yo ya era una chica, yo pasé ya al bachillerato, pero pasé muy chiquita, yo pasé al bachillerato a los 10 años para cumplir 11, era muy chiquita, y entro a ese colegio de monjas y pues, era súper inquieta y era muy agresiva. Entre las monjas varias veces me castigaban. Y como yo estaba tan acostumbrada a los castigos, ya no me importaban y les decía, no me importa. Entonces, ellas decidieron dejarme sin comida. Era la época en que se hablaba de algo que llamaban semi-internado. Llegabas al colegio a las 6 de la mañana, es decir, que salías a las 5 de la mañana de tu casa y en el colegio desayunabas, te daban medias 9, te daban almuerzo, te daban 11 y a las 6 de la tarde salías para tu casa, ya habías hecho tarea en el colegio y llegabas a tu casa tarde ya casi para dormir, para terminar alguna tarea. Entonces uno estaba semi-interna, o sea, prácticamente todo su tiempo en el colegio y solo llegaba para dormir. Entonces imagínense uno llegar y como se portó mal, lo castigan con alimento, tratando ella de que yo no fuera tan difícil.
me castigan con el alimento a las 4 de la tarde y yo era muy flaca, muy flaca y muy chiquitica. Entonces, eran las 4 de la tarde y yo me estaba desmayando de hambre, pero no pedía perdón, ¿no? Bastante orgullosa. Y entra una hermanita, una monjita que me quería mucho, con un bocadillo y un vaso de leche escondido en su hábito, porque si a ella la encontraban con eso, también a ella la castigaban. Ella le dio mucho pesar de verme tan flaquita, tan chiquita, y todo, era una de las más chiquitas en el curso y también en mi estatura crecí después, cuando me desarrollo crecí. Entonces me dice, toma Ivette, pero por favor, trata de no ser tan orgullosa, tal. Y yo me devoro ese bocadillo con leche y estoy comiéndolo y ella con una ternura me coge la mano y me dice, Ivette, ¿por qué no logras ser normal? Y el bocadillo se me atragantó, porque entonces se unió algo a mi narrativa, ¿por qué no soy normal? Y ahí comencé anormal, era una de las etiquetas, insufrible, anormal. Y luego, desde la persona que hoy eres, pregúntate, el paso número 3, ¿qué aprendí de ahí? Esa experiencia me enseñó algo que hoy valoro y mire, ahora lo digo feliz. Fueron experiencias de las cuales aprendí tanto, resiliencia, como decía una compañera, a conocerme, a retarme y a comprender a otros. Y ahora yo digo, me alegro, en su momento fue doloroso, pero me alegro que me hayan amarrado, porque como me amarraron las manos, me salieron alas y empecé a mirar con otras formas de mirar, a volar en lugar de solo caminar. En mi mente comencé a volar y eso me ayudó a ser más creativa. Y también me alegro que me hayan dicho que no soy normal, porque en un momento dado dije, claro que no soy normal porque no me ajusto a normas, no que sea anárquica, sino no soy de la norma, soy una mujer más creativa, miro otras cosas que no han mirado otros y eso me llevó a ser una mujer innovadora. Entonces, ahora valoro muchísimo eso, era la escuela de la vida que hacía para que yo consiguiera algo en la comunicación que muchas personas no habían conseguido y que fue una metodología original, que es lo que trato de traerles, y es toda esa metodología que mezcló el teatro con la fonoaudiología, con el periodismo, para llegar a esta metodología con la que trabajo la comunicación. Y fue a partir de eso y de decir, bueno, un momentico, esto fue, pero me reconstruyo. ¿Y qué de ahí aprendí? Y es porque el cerebro tiene neuroplasticidad. El cerebro todo el tiempo está construyendo redes diferentes. Eso se llamó las redes Hebbianas porque lo descubrió un señor llamado Hebb, H-E-B-B. Y esto fue lo que hizo. Al principio se creía que el cerebro no podía reconstruirse, que las neuronas se morían, y él encontró que hay nuevas conexiones, y que cada vez cuando jugamos sudoku, cuando tenemos otra experiencia, el cerebro crea nuevas redes. Aprendes algo que no habías hecho, crea nuevas redes, un idioma diferente, jugar ping-pong y nunca lo habías hecho, todo esto. Entonces, eso es lo lindo, que nos podemos reconstruir y el cerebro es el que más se reconstruye. Y los estudios recientes muestran que esta renarración compasiva favorece el hipocampo y la corteza prefrontal, trabajan juntas. El hipocampo para recordar y la corteza prefrontal para decirle cómo puede reconstruir la historia y trabajan juntos en una nueva narrativa. Esa corteza prefrontal es la que hace especialmente que el hemisferio izquierdo cuente una historia. Entonces se puede, trabajan juntos para una mejor historia y eso es lo que podemos hacer, eso es lo que podemos lograr y esa es la verdadera reconstrucción. Podemos a través de nuestra historia recontarnos. No se borra el dolor. El dolor está ahí, miren que yo ya cuento eso, ya hasta lo digo con ternura. El dolor, sí, recuerdo los dolores de sentirme tan sola, de sentirme tan despreciada, de los golpes que me dieron con las reglas en las piernas, en las manos, los jalones de cabello, el coscorrón, un día incluso me reventaron la cabeza, es decir, lo que llamaban descalabrar, me salió sangre del coscorrón tan duro, o sea, como si hubiera sido una pedrada, y era una niña de solo 6 años. Ay, había dolor, pero ya no es el centro de mi vida ni de mi identidad, al contrario, es uno de los elementos, pero lo que surge de mi identidad es lo resiliente que soy, lo dinámica que soy, lo creativa que soy. Entonces, cambió, ya no es el dolor el que guía mi vida, es todo lo que es ese aprendizaje. Y eso nos lleva a esta frase que quiero recalcar, no eres lo que te pasó, sino lo que decides integrar de lo que te pasó. ¿Cómo lo integras? ¿Cómo armas el puzzle,
rompecabezas. ¿Cómo armas ese rompecabezas con las piezas que tú quieras? Rompecabezas de dolor y oscuridad o rompecabezas de un paisaje colorido que ha tenido también tu vida y con los oscuros también, pero un paisaje donde hay sombras y luz, y esa es la vida. Y esa es la diferencia entre armarte el rompecabezas, el guión, la partitura de la víctima o de protagonista. No soy víctima de los demás, víctima de mis circunstancias, víctima de mi dolor, sino protagonista que lleva, como diría mi hijo, el timón del carro y mira cómo lo conduce. Entonces, cierro con esta reflexión. Tu vida no es lo que recuerdas. Tu vida es la historia que eliges contarte cada día. Y la buena noticia es que tú tienes el bolígrafo. Compañeros, compañeras que están conmigo en este comunidad, ¿cómo vas a escribir con tu bolígrafo? ¿Cómo vas a sujetar ese bolígrafo? ¿En qué hoja lo vas a escribir? ¿Una hoja manchada? ¿O te creas un nuevo cuaderno y empiezas a escribir un mejor guión con realidades, no con mentiras, pero con honestidad y compasión? Es la invitación que les hago y seguiremos avanzando sobre este diálogo interno. Espero haberles dado herramientas muy claras de este enfoque desde la neurología sencillita. Muchísimas gracias. Y esta es la bibliografía en la que me basé para llegar a estos elementos, un debate que estaba escrito sobre pensar rápido y despacio, el libre albedrío, que es todo un reto, porque elijo ser víctima o elijo ser protagonista, y los 7 pecados de la memoria, que habla mucho de cómo la memoria no es el retrato, sino la reconstrucción. Así que después de esto, Diana, ¿te parece si nos evaluamos y vemos cómo crecimos? Claro que sí, doctora Ivette. Vamos al segundo sondeo de esta sesión. La primera pregunta es, ¿la identidad personal es A, algo que nace con nosotros y no cambia? B, una historia que puede actualizarse. C, lo que otros dicen de nosotros. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos dejen sus respuestas en pantalla. Les recordamos que después de este sondeo final tendremos un espacio de preguntas. Por si tienen alguna pregunta para que la doctora Ivette la responda, las estaremos leyendo en la cajita de preguntas. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, algo que nace con nosotros y no cambia, 34%. B, una historia que puede actualizarse, 64%. C, lo que otros dicen de nosotros, 2%. Bueno, hemos progresado, Diana. Antes tuvo más fuerza la respuesta A, que era nace y no cambia. Ahora tiene más fuerza la B, que es la correcta. Es una historia que se puede actualizar. Y subimos de un 41% a un 64%. Excelente. Vamos entonces con la segunda pregunta. Cuando recordamos algo, nuestro cerebro A lo reproduce exactamente como pasó. B lo reconstruye con vivencias actuales. C lo borra automáticamente si fue doloroso. Esperaremos en unos segundos a que ustedes escojan la respuesta que creen correcta. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A lo reproduce exactamente como pasó, 18%. B lo reconstruye con vivencias actuales, 81%. Y C lo borra automáticamente si fue doloroso, 1%. Oh, subimos muchísimo, Diana. Antes la respuesta correcta es la B. Ni lo reproduce tal cual, ni lo borra. Decíamos, el dolor está ahí, pero lo reconstruimos con vivencias actuales. Y antes han contestado esa, la B, la reconstruimos con las vivencias actuales. Habían contestado como verdadera la 56%, y ahora subimos a un 81%. Súper bien. Vamos entonces con la última pregunta. Reescribir mi historia implica A, negarla y fingir que nunca ocurrió. B, olvidarla y no pensar más en ella. C, separar los hechos de la interpretación. De nuevo esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, negarla y fingir que nunca ocurrió, 3%.
B, olvidarla y no pensar más en ella, 7%. C, separar los hechos de la interpretación, 90%. Muy buen público. La vez pasada, de todas maneras, fue bastante buena la respuesta. Era la número C. No digamos fingiendo que no pasó, no olvidamos y no pensamos en ello, no. Separamos, para reescribir mi historia, separamos los hechos de la interpretación que hacemos de ellos. Al principio se respondió como cierta 74, que ya era un buen número, y esta vez subimos a 90% a esa respuesta. Muy, muy bien. Bueno, le queremos recordar a los participantes que no hay asistencia manual de este evento virtual. Una vez se cumplan 60 minutos y estés en línea, el sistema toma tu asistencia. Por aquí no tenemos preguntas, pero sí tenemos algunos comentarios sobre la sesión. Qué espacio tan espectacular. Te abre los ojos, amplía el panorama y da esperanza de mejorar y actualizar vivencias que marcan. Ay, qué lindo comentario. Lo agradezco mucho, lo valoro muchísimo, mucho, de verdad. Gracias. Luz Marina Corredor también dice, soy un valioso ser humano. Ah, qué bello. Sí, así es. Bueno, doctora Ivette, muchísimas gracias por compartirnos todo tu conocimiento, por abrirnos un espacio en tu agenda. Nos vemos en la próxima sesión de tu comunidad. Feliz tarde. Gracias por estar, y yo les digo una cosa, tenemos a Diana como una actriz con una cara muy bella, y la voz de Pablo, que es el ingeniero que hoy nos acompaña, otro día nos la hará para que nos alegre el diálogo interno. Tiene una voz muy bella también. Hoy tenemos gente muy valiosa aquí por parte positiva. Les agradezco a ambos y muy particularmente les agradezco a cada uno de ustedes que nos acompañaron. Muy buena tarde. Ay, muchísimas gracias, doctora Ivette. El sentimiento es mutuo. A nuestros participantes les recordamos que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación, y también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 20 y de 50 horas totalmente actualizados para que lo realicen con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa, y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educate. Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear el código QR que aparece en pantalla. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una tarde maravillosa. Chao. Y vean pues, porque yo hoy les quiero chismosear lo que se vivió en las diferentes salas. Mejor dicho, acompáñenme que les voy a mostrar un poquitico. Les muestro un poquito de lo que se vivió en la sala 1. Acompáñenme. Y acompáñenme a ver un poco acerca de la sala 2. Vamos. Vamos para la sala 3. Y por aquí nos encontramos en la sala 4, donde se está tocando un tema súper importante, que es la ética y el humanismo en las organizaciones. Vamos a ver, acompáñenme. Y por aquí te doy la bienvenida al salón número 5 y uno de mis favoritos, porque aquí combinamos esa técnica entre las experiencias con realidad aumentada, también la ruta de las emociones y diferentes expertos, incluso algunos simuladores. Y esta es una invitación muy especial a que ustedes no se pierdan estos congresos para que fusionemos esa educación entre lo didáctico y lo académico. Nos vemos en los siguientes lugares y en las siguientes ciudades. Chao.